Litigante penal, ex fiscal y ex directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Nos hemos contactado con ella justamente para que nos ayude a comprender esta situación desde el punto de vista de las competencias y cómo opera la justicia en este tipo de casos. Imai, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Ramón. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora, hay mucha preocupación, mucha expectación y me gustaría que si pudiésemos ser bastante didácticos desde el punto de vista de entender cuando se produce una situación como esta, cuáles son los ámbitos de competencia, Imai, en principio, para después ir en el detalle de cada una de las cosas que se han ido formulando y la posibilidad de que la justicia civil también vea este caso. Perfecto. Yo creo que primero hay que distinguir tres situaciones que son distintas. Una es la situación en la cual se encontraba este conscripto, sus compañeros y en general los y las jóvenes que se encuentran haciendo el servicio militar. Una segunda cuestión es si le sucede algo, en este caso la muerte, ¿quién sería competente para conocer? Que yo creo que son cosas distintas. Si podía incluso compatibilizarse las competencias porque se investigan delitos distintos. En primer término, la situación en que se encontraba el conscripto Franco Vargas y sus compañeros es lo que se ha entendido doctrinariamente en materia de derechos humanos nacional e internacional, es que ellos estaban en una situación de control, custodia o custodia. Y esto es porque en nuestro país, reconociendo también decisiones del Derecho Nacional de los Derechos Humanos, en la ley que designa el INDH como mecanismo para la prevención de la tortura, se designa al INDH como el organismo para hacer efectiva la Convención de Prevención contra la Tortura, se da una definición de lo que es privado de libertad, que es bastante amplia, ¿no? Y esto también surge la necesidad de tomar medidas al respecto. No sé si se acuerda usted del caso de Lisette Villa, cuando esta niña que fallece en un centro de protección del Sename, de entender que la privación de libertad es mucho más amplia que las personas que están en una cárcel o que están en una comisaría. Entonces, en términos generales, son todas aquellas personas que por una decisión de la autoridad administrativa, judicial, incluso voluntariamente, tienen restringida su libertad ambulatoria. Esos son, por ejemplo, las personas que están en un hospital psiquiátrico, por cierto, las que están en cárceles o detenidas en una comisaría, los niños y jóvenes que están como medio de protección en un centro ahora del servicio de mejor niñez, etcétera. Es decir, es un concepto amplio. Y en este punto, yo creo, y mi opinión es que los jóvenes y jóvenes que están en el servicio militar están en la situación. Ellos no tienen, si bien hay un grupo que ingresa voluntariamente, una vez que están adentro, no pueden moverse libremente, sin exponerse a consecuencias, ¿no? de ciertos delitos que efectivamente están en el Código de Justicia Militar. Por tanto, que sea tan específica, que todas estas personas están de alguna manera, su vida, lo que comen, cómo se alimentan, su hora de sueño, están de alguna manera, dependen del órgano bajo el cual están bajo esta custodia, control o cuidado. Y por lo tanto están en una situación de especial vulnerabilidad. Y eso hace que el Estado se convierta en garante de su integridad física, psíquica, también garante de su vida. Y pone al Estado en una situación de investigar todo lo que les suceda, ¿no? De una manera o con ciertos estándares del derecho internacional de los derechos humanos, que es de manera pronta, con investigaciones efectivas, independientes, imparciales, transparentes y también exhaustivas. Entendiendo esto, desde el 2018 piensan hacer esfuerzos transversales para que todas las instituciones que de alguna manera están involucradas en este tipo de fallecimientos puedan realizar acciones en conjunto, y lo que se hace es adecuar
los estándares del protocolo de Minnesota, que es como que una especie de manual que tienen las Naciones Unidas para una guía para investigar este tipo de fallecimientos y además prevenirlos. También se efectiva la responsabilidad del Estado y eventualmente la reparación, adaptarlos a las instituciones. Y se crea primero una mesa, porque además en Chile ni siquiera sabíamos las personas que se morían en esta acción. Acuérdese usted que no se sabía cuántos niños morían en el Sename. Uh-huh. Menos se sabía cuánta gente muere en las cárceles. Entonces se hace y se firma un protocolo desde el 2018, donde está el Servicio Médico Legal, el Servicio de Salud, Carabineros, Investigaciones, las Fuerzas Armadas no están. Pero sí el Servicio Médico Legal, sí el Ministerio Público, y hay criterios de actuación respecto de los fiscales para tomar ciertas medidas de manera inmediata, para cumplir con el principio de prontitud. Y respecto del Servicio Médico Legal, una de las medidas es hacer la autopsia con los estándares del protocolo de Minnesota. ¿Y por qué un estándar más acuicioso que la muerte de personas que no suceden? O sea, de fallecimientos que no suceden en estas circunstancias. Porque lo que se hace es buscar en esta autopsia algunos rastros que puedan dar cuenta de una acción ilícita. Porque estas personas son de alguna manera algún organismo del Estado y están más vulnerables, hay una potencialidad de ilicitud. Por eso que estas muertes se llaman muertes especialmente ilícitas, que significa per se que haya alguna acción dolosa o negligente, pero es necesario investigarla, hay una responsabilidad del Estado de investigación. Por lo tanto, como segundo plano de la competencia, existía una obligación de actuar con prontitud en ese mismo momento. Ahora, respecto de la competencia, ya se ha discutido, ya hay fallos de la Corte Suprema, hay distintos fallos, y hay un fallo muy interesante que yo creo que es el que más se adecua a este caso, del Tribunal Constitucional, que fue un caso entre dos carabineros, un subordinado y un superior, en que efectivamente ahí hubo malos tratos y el Tribunal Constitucional estableció que el Estatuto de Garantías de las Víctimas era aplicado, o sea, y de las garantías además que ofrece el sistema procesal penal, tanto a víctimas como imputados, aplicable a ambos. Y por lo tanto, cuando se trata de delitos comunes, aún no ocurriera en el contexto que define el Código de Justicia Militar, tiene que ser conocido por la justicia civil. ¿Y por qué? Porque precisa que la justicia militar no es una justicia de fuero, no es para otorgar algún privilegio, sino que es una justicia de especialidad, de determinados delitos, y por tanto tiene que ser excepcional y restringida. ¿Y a qué se restringe? A los delitos exclusivamente militares, es decir, donde dejen bienes jurídicos militares. Bienes jurídicos que tienen que ver con el honor, cuando peligra la soberanía, algunos otros en tiempos de guerra, eventualmente también la seguridad interior, etcétera. Pero nunca cuando se protegen otros bienes jurídicos, por ejemplo, la indemnidad sexual. Ahí no sé si se acuerdan, unos reportajes que la Fiscalía Militar está conociendo de delitos sexuales que no debería, pero en este caso, una eventual apremio ilegítimo, vejación injusta o tortura, no protege bienes jurídicos militares, sino que protege la integridad física y psíquica de las personas. Bueno, otros hablan de integridad moral, etc. Pero claramente es un delito común. Imai, es muy interesante la relación de los hechos que hace muy explicativa también para poder comprender toda la discusión que ha habido previa a este caso en particular con los antecedentes. Me quedo un poco con lo último que señalaba. Entonces hay un caso en donde incluso hay uniformado y no solamente con cripto relacionado en una materia en particular. Me decía un cabo y un superior que termina en la justicia civil. Claro, termina en la justicia civil y una declaración por vía de inaplicabilidad llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional resuelve, ahí hay un requerimiento incluso del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y finalmente el Tribunal Constitucional resuelve, fallo va, digamos, desde bienes jurídicos, pero también hace una distinción muy importante en relación a los derechos de las víctimas. Víctimas en la justicia militar no tienen el estatuto proteccional que sí les da la reforma procesal penal. Y
por lo tanto quedan marginadas de este estatuto, dentro de los cuales hay algo muy importante, y que fue una reforma posterior a la Constitución, que la que permitió la reforma procesal penal, y que le entrega el derecho a las víctimas de accionar, de ejercer la acción penal pública, además del Ministerio Público. Les permite querellarse, cuestión que no hay en la justicia militar. Ya. Además de todo el estatuto de protección, ¿no? La Fiscalía tiene unidades de víctimas y testigos, tiene una serie de derechos de las víctimas. Por eso puede tener acceso a la investigación. En la justicia militar, además nuestro Código de Justicia Militar es muy anticuado. Y ahora hice una asesoría técnica en Derechos Humanos en Perú. El Código Penal de Justicia Militar peruano es mucho más moderno. Es además muy atrasado, por lo tanto, la justicia militar no otorga estas garantías y estos principios que exige el derecho internacional de los derechos humanos, que en este caso en que el Estado es garante, el Estado es garante de la vida y de la integridad física y psíquica de los jóvenes que van a hacer el servicio militar. El servicio militar no puede ser juegos del hambre, no puede ser, tiene que ser estricto, sin duda, pero no puede ser un ejercicio de evidencia. Por eso, Imaí, por eso se entiende entonces que, por ejemplo, la familia y el Instituto Nacional de Derechos Humanos también haya presentado una querella en los juzgados de Arica, y que ayer la noticia, la última respecto de esto, es que fue acogida a trámite, incluso se dio fecha para revisarla. Ahí está lo que señalas tú, en el sentido de que poder ejercer la acción penal no lo puede hacer en una justicia militar, y por eso se va a la justicia civil para tratar de involucrarla de alguna manera en esta investigación. Por supuesto, y porque además, salvo muy excepciones en que los fiscales pueden declarar secreta una investigación, investigaciones en la fiscalía no son secretas para los intervinientes, son secretas para todo el resto, pero no para las víctimas, ni para los imputados. Y por lo tanto, las víctimas pueden participar del proceso, tienen un rol. Y eso asegura estos principios, que sea una investigación pronta, que sea exhaustiva, que sea efectiva, independiente, imparcial y transparente. Y cambia, la justicia militar no lo asegura. ¿Y cambia en algo el hecho, siempre en el ámbito de la justicia militar, que por ejemplo se haya recurrido y también se haya aceptado y lo haya nombrado la Corte Suprema, una ministra en visita, que en este caso es la presidenta de la Corte Marcial? ¿Qué cambio hay respecto de una investigación militar común y corriente? Yo creo que el designar un ministro en visita es porque tiene, no lo como la judicatura ordinaria, también se daba cuando existían los tribunales del crimen, cuando era de mucha connotación, se designaba un ministro en visita, digamos, no un juez del crimen común y corriente, pero como restarle el valor, pero no dentro de la... Se entiende. No sé, que se designa un ministro en visita. Ahora, podría parecer como que se podrían topar las competencias, porque también se designó que hay un fiscal que en Arica ya está investigando esto. Claro. El lunes creo que se designó. Ahora, claro, ya se han perdido un poco de tiempo, porque es muy importante todo lo que se hace desde el primer minuto, respecto de levantar evidencia, ver qué pasó en el sitio del suceso. Las primeras horas, yo fui fiscal 18 años, las primeras horas eran fundamentales. Y también esta autopsia, que debería haber sido el protocolo de Minnesota. De ahí se va a hacer una segunda autopsia, etcétera, pero siempre la primera es la más importante. Pero yo creo que, evidentemente investigar lo mismo, pero yo espero, digamos, que se investiguen cosas, pueden investigarse cosas distintas, es decir, en todo lo sucedido puede que efectivamente, además de que la muerte de Franco haya habido detrás algún tipo de trato cruel y no degradante, o algún tipo de vejación, o que puede ser de la falta de alimentación, a que permanecieron deshidratados, en fin, una serie de cosas. Y también lo que denuncia su compañero, que se investigue eso, pero a lo mejor también dentro en este contexto algún tipo de delito militar propiamente tal, que tiene que ver con bien jurídico militar, que lo puede investigar la justicia militar. No sé,
estoy inventando, no sé nada de esto, estoy solo elucubrando lo que podría ser. Correcto. Por ejemplo, los jóvenes daban cuenta algunos de una alimentación insuficiente. Entonces, si el ejército se le han asignado muchísimos recursos también, porque hay alimentación insuficiente, o sea, no sé, a lo mejor alguien está quedando de esa alimentación, por ejemplo. Entonces, eso sería un delito. Ya, pero por ejemplo, si esto se argumentara que es parte de la instrucción, que es bien cuestionable, ¿no? Pero leo un poco un extracto de lo que es la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos, que aporta antecedentes que son gravísimos a partir de los testimonios de los jóvenes. En una parte dice, más allá de lo que sucedió con Franco, sino que lo que también afectó al resto de los conscriptos, el instituto dice que a través de entrevistas con ex soldados establece que el grupo sufrió de privación de sueño durante varias noches, denominado imaginaria, en que no se les permitía dormir o solo una hora por noche, y para luego continuar la instrucción en esas condiciones. Decían que estaban expuestos a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos, así como también obligarlos a comer con las manos de una misma bandeja grupal por no entregarles elementos básicos como cuchara. Y uno entiende o cree entender que no es porque no haya cuchara, sino que pareciera ser parte del rigor, comillas, de la instrucción. Detalla que los jóvenes fueron obligados a utilizar letrinas grupales sin acceso a medidas de aseo personal, espacios saturados o excremento humano, y no voy a seguir porque el detalle es medio escabroso también. Sí. Entonces ¿eso qué significa? Uno puede alegar, no, es que esto es parte de la instrucción. El hecho que los jóvenes, hombres y mujeres, que integran el servicio militar, muy voluntariamente, porque es obligatorio para los hombres solo cuando no se completa el contingente, deciden hacer este servicio, que además tiene un rol importante. O sea, recuerde usted las catástrofes, ¿no? Son los primeros en salir, tienen un rol. Entonces, porque no solo estoy pensando en la guerra, ¿no? Sino que en acciones concretas de necesidad, tienen un rol fundamental. Entonces, quisiera hacer que hay como una exigencia mayor de que se les dé, que lo cumplan en las mejores condiciones. O sea, sin duda tiene que ser estricto. O sea, a lo mejor un día en campaña efectivamente van a tener que comer en la pañoleta, creo que hay un entrenamiento incluso de scout, así que un poco comer porque no van a tener. Pero la cosa distinta es la privación de sueño. La privación de sueño está descrito como una forma de tortura. Por ejemplo, someterlo a cuestiones sanitarias donde quedan expuestos a enfermedades muy graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas esas cosas sí la puede pedir la autopsia conforme a Minnesota, no la autopsia simple. Yeah. Eso se podría hacer sin siquiera, no era necesario que el servicio médico, en mi opinión, un fiscal le dijera que hiciera Minnesota. El servicio legal es parte de este protocolo que se firmó en el 2018, pues se actualizó el 2021. Hay reuniones periódicas, sobre todo para prevenir situaciones, porque finalmente son criterios médicos forenses de hacer una autopsia más acuciosa o menos acuciosa. Entonces también hay un tema de sensibilidad, de decir, a ver, pero este chiquillo murió haciendo el servicio militar, él no podía salir, o sea, porque se puede pesquisar, lo que busca es buscar hallazgos que no son evidentes. Claro, te muere alguien por un paro cardiorrespiratorio. La mayoría de la gente se muere por un paro cardiorrespiratorio, es lo que lo produce. Entonces, podría haber detectado periodos de inanición, podría haber estado deshidratado, podría haber tenido, por ejemplo, alguna enfermedad producto de estas condiciones higiénicas en las que comían. Todo lo que usted me está contando ahora, y que efectivamente hay unas cosas mucho más terribles, ¿no? Entonces, todo eso puede ser parte o de tortura o de un trato cruel, inhumano, degradante, o con un mínimo una vejación injusta, si es que se acreditaran. Estos son delitos comunes. Aquí no hay un acto de servicio o con ocasión del servicio. No puede haber un acto de servicio donde hay tal alejamiento del deber militar. Y porque además yo creo que tiene que ser estricta el servicio militar, sin duda, pero no puede ser un ejercicio de sobrevivencia, de que queden los que sobrevivan, los que queden sanos. No necesariamente, por eso digo, lo hago una asociación con esta película de los Juegos del Hambre. No puede ser eso. Y no pierden tus derechos humanos por el hecho de entrar al servicio militar.
Imay Ortiz, abogada litigante penal, ex fiscal, ex directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, ha sido nuestra invitada en el día de hoy para darnos cuenta y poder profundizar más en estos aspectos que, al ser más legales, ¿verdad?, más técnicos, no son de conocimiento público para entender la situación de la complejidad de la investigación y el ámbito de competencia, que es una cuestión que se abre ahora y que, en definitiva, el único horizonte que nos debiera mover a todos es esclarecer efectivamente qué fue lo que ocurrió, tanto con Franco como con sus compañeros. Muchísimas gracias, Imay, por su participación con nosotros. Gracias a ustedes, pues muchísimo gusto. Hasta luego. Doble clic. Bueno,